tiro todo. Orar, otra vez, papá, tengo que ir a la iglesia. Y Dios, que es el diseñador perfecto, ha diseñado la familia con ese propósito. A los corintios les tuvo que llamar la atención. Les dijo, ¿sabéis por qué tenéis tantos problemas? ¿Por qué hay tantas discusiones entre vosotros? ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque no estáis atendiendo al diseño de Dios, al diseño divino. Él, que es el arquitecto divino, diseñó la familia. No la inventó el hombre y no fue una respuesta de la evolución, pues nos vamos a juntar un hombre y una mujer y eso será. No. Dios lo diseñó. Así lo expuso él en el principio. Y les dio responsabilidades. De tal manera que él dijo, los voy a hacer a mi imagen y semejanza y van a ser como yo. Yo les voy a proveer. Maridos, proveer a vuestras mujeres. Yo les voy a proteger. Maridos, proteger a vuestras mujeres. Y yo les voy a enseñar. Maridos, que empieza por P, predicar a vuestras mujeres, pero con el ejemplo, no con la palabra. Enseñar. Y son tres áreas en las que muchas veces las familias fallan. Hombre y mujer tienen que entender que Dios les provee y ellos tienen que proveer. Por eso se llama ayuda idónea. No quiere decir que no tiene ninguna responsabilidad, sino que también. Por eso el proteger es una cosa que en la familia no hay mejor protección para un hijo que la familia. Así lo ha diseñado el Señor. Y por supuesto, enseñar con el ejemplo. Dios les enseñó. No tenemos el tiempo de ir al huerto de Edén, pero si tú lo miras, dices, anda, Dios les proveyó en el huerto, Dios les protegió, esto señorearéis y cuidaréis, y Dios les enseñó, de esto no comeréis, de esto sí, hacer las cosas y el Señor os bendecirá. Y así tenemos que trabajar en la familia. Ahora el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo número 3, él ve que hay conceptos mundanos, conceptos de soberbia y con mucha falta de humildad en cuanto a la filosofía y en cuanto a aquellos elocuentes hombres que habían en Corinto y también en Atenas, donde Pablo ha estado, pero está en todo el mundo. Vemos realmente la humildad no es una característica natural del hombre. La humildad hay que trabajarla, hay que someter a la carne y a la mente. Entonces, está viendo que está habiendo problemas y les dice, necesito enseñaros en este capítulo 3 la importancia de la obra en la iglesia, en cada vida de cada persona, en la familia, en el trabajo, familia, trabajo, iglesia, y en esas tres áreas. Así que Pablo en el capítulo 3 habla a los corintios de ser sabios en cuanto a la iglesia local. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia Dios la ha diseñado. Dios diseñó, ahí en el mismo huerto de Edén, Dios diseñó también la familia, Dios diseñó el trabajo, les dio trabajo. ¿Sabéis que Adán no estaba cruzado el brazo? Le dijo, este huerto te he dado para que lo labres y lo ares y recojas frutos. No venía el ángel a hacerle el trabajito, lo tenía que hacer él. Así. Y tienes, por supuesto, que enseñar con el ejemplo. Adán, no has instruido en las cosas de Dios a tu esposa, a tu familia, de tal manera que parece que Caín no había escuchado nada. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Contestó a Dios mismo, Caín. Caín, ¿no te he enseñado humildad, sometimiento, obediencia? Quizás se lo había dicho, pero el corazón es así, inclinado hacia el mal. Por lo tanto, la responsabilidad de la iglesia es enseñar el corazón de Dios, enseñar la palabra de Dios, ese ministerio que tenemos. Pablo enseña con 3 imágenes de la iglesia
Y utiliza estas ilustraciones Pablo, inspirado, por supuesto, por ese diseñador divino, el arquitecto divino, muestra lo que es la meta del ministerio de esta iglesia. Muestra lo que es la principal que se debe predicar en la iglesia. La primera cosa es que la iglesia es una familia y la meta es la madurez, la calidad cristiana, la excelencia. Y eso, como familia, no es solo trabajo del pastor. Recuerda que el pastor no es la cabeza de la iglesia. Si viniste a la escuela dominical, aprendiste eso. Si no viniste, te estás perdiendo algo muy bueno. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es el cuello. No, tampoco. No. El pastor es un miembro del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así es, así es. Y qué importante es que todos los miembros, bien coordinados entre sí, obedezcamos a la cabeza que es Cristo y que tiene una única orden, la Biblia. Si quieres saber qué es lo que dice la cabeza, entonces tienes que leer la palabra de la cabeza, que es Cristo. Segunda cosa, y esto vamos a ver solo el primer punto hoy, que estoy diciendo, pero los voy a mencionar porque esta tarde veremos otro. Y vamos a continuar. La iglesia es un campo de trabajo. Ya te estás dando cuenta que anda. Familia, trabajo, iglesia. Las tres áreas donde yo me tengo que desarrollar. En el trabajo. Y Pablo muestra una ilustración aquí sobre el campo. Que hay que trabajarlo, que hay que ararlo, que hay que sembrarlo, que hay que trabajarlo. Y estaremos viendo de eso bastante más. Regarlo. He repetido trabajo, pero quería decir regarlo. Y luego se obtiene cosecha la meta es la cantidad. O sea, ¿por qué tener un trabajo? Porque Dios quiere ver cantidad. Y no exactamente de número. Está hablando de esa cantidad de fruto que debemos dar. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando de la vid verdadera, dice, para que algunos tienen que ser podados, para que den fruto, más fruto y mucho fruto. Y te vas dando cuenta como el Señor dice, claro, va relacionado con la madurez. Cuanto más maduras, Dios obra más a través de tu vida. Y finalmente vamos a ver que aquí en este capítulo 3 también menciona la iglesia, es el templo, y lo relaciona con un templo. E incluso dice, ¿cómo se está edificando el templo? Y ya os doy una ilustración que nos muestra ahí, que no lo vamos a leer, pero lo veremos y lo estudiaremos. Con heno, paja, hojarasca, o se edifica el templo con esas piedras preciosas, con oro, con plata, algo que da y permanece aún, da honra y gloria al Señor y permanece a pesar de pasar por el fuego. Porque en algunos momentos pasaremos por el fuego, como un hermano dijo en el desayuno de hombre. El Señor Jesucristo ya nos preparó. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa aflicción muchas veces son pruebas en nuestra vida. ¿Y cómo eres? ¿Eres de paja, de heno, de maderita que cuando pasa hace espuma, se convierte en humo nada más? ¿O de oro? Bueno, ese tema lo trataremos. ¿Y la meta qué es en cuanto al templo? Es la cualidad. ¿Qué carácter tiene verdaderamente? Las características, esa capacidad, esa actitud. Y la estaremos viendo. Así que, para empezar, 1 Corintios, capítulo número 3, versículos 1 al 4. Leo, oro y entramos en el tema. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, no soy yo, está hablando, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y esa palabra carnal
es estrechamente relacionada con inmaduros. ¿No sois inmaduros? Todo papá trata de conseguir que su hijo o su hija sea madura. Si sigue siendo ese bebé, papá, y tiene 8 años, yo quiero mamar un poquito más, yo quiero seguir tomando lechita. Con 8 años, por favor, hay que madurar un poco. Algunos sospecharíamos y diríamos, ¿tendrá algún problema? Lo tendré que llevar al médico. Pues el médico divino quiere curar eso hoy, aquí, espiritualmente. Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a madurar en Cristo. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltarte y a reconocerte en toda nuestra vida. Pablo fue utilizado para ti, para que estos corintios maduraran, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros a que esta carta que fue escrita aquí y que es para beneficio nuestro, produzca la obra que el Espíritu Santo quiere producir en cada vida. Yo no conozco el corazón de cada uno, pero tú sí. Yo no sé exactamente lo que está en la mente de cada uno, pero tú sí, Señor. Yo no sé de dónde viene, qué hace aquí, ni a dónde va, pero tú, Señor, lo tienes todo bajo control. Háblanos, enséñanos, instrúyenos y, Señor, exhórtanos y corrígenos, porque si no venimos con esa actitud y salimos igual o peor que vinimos, endurecidos nuestros corazones, entonces estaremos diciendo, vana es la palabra de Dios. Y nunca, dice la palabra de Dios, nunca la palabra de Dios vendrá a él vacía. Siempre producirá lo que él quiere. Lo único es cómo será nuestra actitud. Y decimos no, traeremos condenación sobre nuestra cabeza. Pero si decimos sí, la bendición del Señor será lluvias de gracia sobre nuestra vida. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu amor y la bendición de tener tu palabra que hoy podemos abrir con libertad. Aprovechemos la libertad porque vendrán tiempos cuando no habrá libertad. Y entonces se hallará fe en la tierra. Señor, obra para que tu pueblo se despierte y levantemos brazos de gratitud y de servicio para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Pablo ya había explicado en el capítulo anterior diciendo que hay 2 clases de personas en el mundo. Las que son naturales, que no son salvas, y las que son espirituales, que sí que son salvas. Y en el 2.14 podríamos verlo ahí, ya que lo tenemos tan cerquita. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura. ¿Cómo habla el pastor ese de que yo tengo que dejar las cosas que me apetecen en la carne, el pecado que a mí me agrada? No le llamaría pecado, ¿verdad? Le llamaría placer. Así suena más bonito. Dice, para él son locuras. Y dice, y no las puede entender, porque se han de discernir de la única manera, espiritualmente. Y por eso el apóstol Pablo dice, acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, Dios es espíritu. ¿Quieres entender que el espíritu es mucho más poderoso, mucho más real, mucho más infinito que lo material? Dice, pero yo nada más que vivo por lo que toco y por lo que veo. Pero Dios ha creado lo que tú tocas y lo que tú ves. Es Él el que es más real y el que es más eterno y más poderoso y el que ha diseñado que tú puedes creer en Él y entonces convertirte en una nueva criatura. Y entonces el espiritual obrar en ti y tú creer y ser una persona espiritual, que entiende lo espiritual. Pero también ahora en el capítulo número 3 da un paso más y dice, sí, hay hombres naturales y hombres espirituales. Hombres naturales no creyentes, hombres creyentes espirituales. Pero da un paso más y dice, que entre los creyentes está también 2 clases de creyentes. 2 clases de creyentes. Y tú dices, yo no sabía eso. Sí, incluso y estoy hablando de
verdaderos creyentes. No estoy hablando de aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero no hay nada, ni le interesa nada de la palabra, como el otro día. Yo creo en Dios, pero yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo no quiero saber nada, yo solo creo en Dios. Y yo voy a ir al cielo porque yo creo en Dios. ¿Sabes que los demonios creen y tiemblan? ¿Crees que algún demonio va a ir al cielo? No. Espera, sigo otra vez. Creyentes. Dos clases de creyentes. Maduros e inmaduros. ¿Qué clase de creyente eres tú? Nadie está para señalar al otro. El único que debe juzgar tu corazón es Dios y tú mismo delante de Dios. Así que a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver en qué clase te puedes agrupar. Recuerdo antes de empezar, o digo antes de empezar, el inmaduro puede madurar. La fruta verde puede llegar a madurar. Espero que no estés tan insistente que dejes que la fruta verde caiga al suelo. Entonces ya se va a podrir el siguiente paso. Estás a tiempo ahora, porque vendrá la muerte un día y se acabará. Y después de la muerte está establecido para los hombres el juicio. Después está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así es. Incluso el cristiano tiene un juicio. El incrédulo tendrá el juicio del gran trono blanco. Será juzgado y irá al infierno. Pero el cristiano tendrá su juicio, y precisamente lo que nos va a mencionar cuando hable del templo de heno, paja, madera, o plata, oro o piedras preciosas, está hablando del tribunal de Cristo que tendrán todos los cristianos. Un tribunal. Ah, yo pensaba que era salvo y ya daba igual. No, a Dios no le da igual tu vida. A Dios le importa mucho tu vida. Y a Dios le importa que tú reconozcas en tu vida quién es el Dios de tu vida. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que te ha creado? ¿Quién es el que te ha hecho una nueva criatura en Cristo? Te ha redimido. Y además, quiere que entiendas que tienes un compromiso con Él. Eres la novia del esposo y tienes que prepararte para la boda. Virgen, pura y sin mancha. ¿Estás preparándote para la boda? Ah, yo vivo como me dé la gana, me mezclo con el mundo. Adulterio, fornicación, espiritual estoy hablando, pero también tristemente ocurre físicamente. Entonces el Señor dice, ¿no te estás preparando? Estás poniendo los ojos en el mundo, estás queriendo ser como el mundo y espero que no te pase como era la hija de Jacob, Dina. Ah, voy a salir a ver las chicas y lo que viven y lo que hacen en el mundo. Y ya sabéis cómo volvió, humillada y manchada. Tristemente. Provocando por su vida pecaminosa un desastre. Ahora, volviendo otra vez, el apóstol Pablo viene y dice, entre los creyentes maduros e inmaduros, carnales o espirituales, hay cosas que debéis de escuchar y atender. Tengo que remarcar esto. Creyente maduro o inmaduro no es para todos, es para creyentes. Por lo tanto, debería de decirte, si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no has recibido y has creído en Él, no eres un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero cuidado con la mentira de que todos somos hijos de Dios y no importa la vida, al final Dios es amor y todo el mundo... No, Dios no hace la vista gorda, Dios no mira a otro lugar, a otro lado cuando ve el pecado de tu corazón. Tanto es así que te amó, tanto que dijo a su hijo, ve y paga por la deuda de su pecado. Para que él, no tenga que morir pagando eternamente por su pecado. El hijo lo hizo por ti. Ahora, si tú, como dice Juan 1:12, que los que le recibieron, los que creen en tu nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y tú has creído eso,
Ahora, como hijo de Dios, Dios dice, cuidado que seas un hijo maduro y no un hijo inmaduro. Cuidado que seas un hijo espiritual y no un hijo carnal. ¿Por qué puede ser un cristiano carnal? Bueno, la realidad es que cuando uno conoce a Cristo como su Señor y Salvador, es verdad que nace nuevamente, pero no se muere definitivamente la carne. Eres un ser de carne y hueso, inclinado al pecado, y aunque ahora dentro de ti hay un nuevo ser, una nueva criatura, uno que ha nacido de nuevo, que es el Espíritu de Dios que estaba muerto y ahora está vivo, hay dentro de ti luchando la carne contra el Espíritu. El apóstol Pablo, ¿quién diría que el apóstol Pablo no es creyente? En el capítulo 7, lo puedes leer al llegar a casa, capítulo 7 de Romanos, lo puedes leer y dice, ¡qué lucha tengo dentro de mí! Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que hago, no lo quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Y lucha dentro de él mismo. Pero Pablo, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí, pero también tengo carne. Claro que sí, pero tengo que madurar. Y el mismo apóstol Pablo dice, cada día tengo que morir a mí. Porque el yo dice, aquí mando yo. Y el Espíritu dice, no mandas tú, manda Cristo. Y claro, te vas a Gálatas 2:20 y ves al apóstol Pablo diciendo, esta lucha, la única manera de verla es no solo decirlo, vivirlo. Porque algunos dicen, sí, yo también digo lo mismo, pero no lo vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Por qué dice llega a pensar en el amor? Porque el amor de Cristo nos debe de constreñir. Hasta el momento constreñir es un empujón. Venga, entrégate al Señor, sométete al Señor, obedece al Señor, vive para el Señor, habla del Señor, testifica del Señor, de tal manera que el Señor sea todo en ti. Y eso decíamos, Cristo lo llena todo en todo. Así es. Cuando esa es una realidad en tu vida, entonces vas empezando a madurar. Cuidado cuando alguno diga, yo ya he llegado. No. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay. Yo ahora soy maestro de todos vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que traeréis sobre vuestra vida mayor condenación, porque el maestro no es el que conoce toda la Biblia. El maestro no es el que viene a todos los cultos. Si hablamos de eso, entonces maestro ninguno. Porque a todos nos gusta más pasar la vida fuera que dentro de la iglesia. Pero recuerda, el diseño divino es la familia en la iglesia. El trabajo relacionado con la iglesia, trabajo honesto que honra y glorifica el nombre del Señor. Y ser un templo de Dios, y lo vamos a ver. Ese templo, no vas a edificar un templo separado de la iglesia. ¿Qué clase de templo sería si no tiene en cuenta la iglesia? Así que el apóstol Pablo llega al punto de tener que... Voy a apuntar los versículos para ir un poquito más rápido. Así que llega el punto de tener que decir que, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice en Romanos 7, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero él sabe perfectamente que puede confiar. Está seguro que la victoria está en Cristo, en el Señor. Y él confía plenamente en el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué le habla así a los corintios? ¿Por qué está tratando la familia? Porque les está diciendo, mirad, en el capítulo 4 de 1 de Corintios, versículo número 15, él les dice, ¿no os dais cuenta cómo es el corazón de un verdadero padre? Un padre
no quiere que su hijo padezca en ningún sentido. Un padre quiere cuidar, alimentar, proveer, proteger, instruir, enseñar a sus hijos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo número 15, dice ahí, porque aunque tengáis 10.000 ayos, los ayos son esos institutrices o maestros contratados para cuidar a los hijos e enseñar a los hijos. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Padre no hay más que uno. Algunas bromas dicen por ahí, pero no, hay uno solo. Uno solo. Y madre no hay más que una tampoco. También, quiero decir. No tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Os estoy hablando como padre, dice el apóstol Pablo. Y en un sentido, el Señor Jesucristo a nosotros hoy nos está hablando a través de la palabra de Dios como nuestro Padre. Él nos ha engendrado espiritualmente. Entonces, ¿no debe de escuchar un hijo a un padre? Vivimos en una sociedad cuando casi se incita al hijo, rebélate contra los padres. Bueno, yo entiendo que hay de toda clase de padres, pero un padre que quiere de verdad proveer, proteger e instruir bien a su hijo, cuidado, el diseño divino no es, hijos, obedecer a vuestros padres, es uno de los mandamientos del Señor. Además es el primer mandamiento con promesa. La promesa quiere decir que no solamente tengo que escucharlo y obedecerlo, quiere decir que Dios me quiere bendecir a través de su estructura, a través de su obra. Y qué bueno es saber que obedecer trae bendición. ¿Sabéis cuál es una de las bendiciones para los hijos? Y seréis de larga vida. Y cuando habla de larga vida no quiere decir que vas a vivir 120 años, necesariamente, pero tienes una calidad de vida. Si tú tienes una buena relación con tus padres, si le escuchas, si le obedeces, si haces lo que de verdad la palabra de Dios marca, y siempre hay ese diálogo de padre e hijo que Dios puede hacer. Todos tenemos que aprender. Incluso el hermano Eugenio, que es el hombre más anciano de esta iglesia de años aquí, él todavía es uno que tiene que aprender en la palabra de Dios. Y seguramente él tendrá que decir, esposa, te tengo que enseñar más con el ejemplo que con la palabra. Perdóname por esa relación que a veces, porque hemos fallado todos, a veces no he sido una cabeza en el hogar. Voy a dejar que Cristo gobierne mi vida para poder ser un maestro para ti. Pero el más joven también tiene la misma instrucción. Y cada uno de nosotros debemos de decir, Padre, enséñame. Dice el salmista, aunque padre y madre terrenal me dejaren, con todo tú nunca me abandonarás. Ese es el Padre celestial, que puedes confiar. Y Pablo se dirige a ellos y le dice, hijos, escucharme. No os hablo lo que se me antoja ni lo que es mi capricho. Os hablo palabra de Dios. Os hablo mensaje de Dios. Puro, santo y eterno. Que no da igual. Escucha, el cielo y la tierra van a pasar. Mas la palabra de Dios no va a pasar. Va a permanecer para siempre. Y qué importante es que lo tengamos en cuenta. Tanto es así que él dice, estoy trabajando y lo sé que no he llegado a la perfección y estoy dejando que Cristo obre en mi corazón. Y en esto quiero deciros algo, dice en el versículo número 16, 4:16, 1 Corintios 4:16, dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Qué bonito es cuando un hijo dice, yo cuando sea mayor quiero ser como mi papá. Los papás no ponemos, qué bueno. Pero ojalá que podamos ser nosotros como Cristo, para que ellos puedan decir, como dice en 1 Corintios 11, mira en 1 Corintios 11:1, qué bonito. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¡Oh! Claro que sí, que quieres ser como tu papá, así como tu papá es imitador de Cristo.
Qué bonito es eso. Qué bendición tan grande ser imitadores de Cristo. Tu papá está siendo perfeccionado, el que empezó en él la buena obra, no ha acabado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mamá, estás en el mismo lugar. No es solo este sermón para los papás solamente. No, es para todos. Es para todos. Hijos, tenéis que aprender del Señor. Él es nuestro Padre Celestial. Y en Él debemos de poner los ojos. Qué bueno es ver cómo el apóstol Pablo habla como un padre de verdad. Un padre que siente en su corazón. Un padre que ora. Un padre que le dedica tiempo. Un padre que se preocupa por lo que verdaderamente vale. No me importa cuánto dinero le voy a dejar. Lo que me importa es lo que voy a atesorar en tu corazón. Lo que me importa es lo que va a aprender en tu mente. Lo que me importa es, y mañana cuando yo no esté, ¿en quién pondrá tus ojos? ¿Los pondrá en Cristo o los pondrá en este mundo? Tengo que enseñarles ya a poner los ojos en Cristo. Para que cuando yo no esté, Cristo seguirá. Cristo estará. Cristo no cambiará. Cristo le acompañará. Cristo le guiará. Y Cristo finalmente, el propósito tuyo y de tu hijo, recibirá toda la gloria. Esto es lo que debemos cada uno de nosotros. Ya darle la gloria a Dios para que mi hijo vea cómo le doy la gloria a Dios. Y la gloria no se le da de boca solamente. No vaya a ser que pase como el Señor Jesucristo dijo un día delante de su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Eso no quiere el Señor. Lo primero es darle tu corazón. Completamente. No te guardes ninguna ración para ti. Completo. Y así debe de ser. Así que Él les está diciendo, la palabra de Dios. Un creyente madura al permitir que el Espíritu Santo le enseñe y lo dirija a alimentarse de la palabra de Dios. Esa es la forma de madurar. ¿Cómo crece el niño? Pues le das la lechita para empezar, pero luego le haces una papillita. Luego de la papillita le dices, voy a hacerle una frutita. Y luego de la frutita le voy a hacer un poquito más con un poco de carnecita. Y va madurando y de repente le salen los dientecitos y dice, toma, un muslo de pollo. ¡Toma, qué bien! Y lo ves que va creciendo. Y ya no le vas a dar para empezar cuando nace, ahí bebé, toma un muslo de pollo. Si te ve el médico te arranca el cuello. Pues, hombre, no le metas el muslo de pollo para empezar. Claro, aunque algunos niños se comerían el muslo de pollo y más aún, el pollo entero, pero poco a poco. Por supuesto. Y de esa manera el apóstol Pablo dice, oye, es que la palabra de Dios es todo eso. La palabra de Dios es leche. Dice en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, no me la mezcles con nada más. Leche pura, no puleva, pura leche de vaca, sí. Leche pura, ahí está. Leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el comienzo. Me enseñan las primeras cosas, veo a Jesucristo, su entrega, su amor, su sacrificio, me veo yo pecador, perdido, necesito esa leche. Y creo totalmente en el Señor Jesucristo. Por supuesto, la obra de salvación es totalmente de Dios. Pero tú le das la leche para que comprenda que esa salvación que ha sido de Dios ha obrado en su vida y en su corazón. El mismo Señor Jesucristo dice, bueno, algunos dicen, los niños hoy ya nacen con el pan bajo el brazo. Digo, no, cuidado. De todas maneras, el Señor Jesucristo dijo que la palabra de Dios es pan también. Y hay que comer. Dice en Mateo 4:4, respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando está hablando de comida habitual, la comida habitual de cada día, en España por lo menos se pensaba así, no había una mesa donde no se comía si no había pan. Tenía que haber pan. Y en el Medio Oriente también era una costumbre. Algunos ponen arroz, como otros tienen patatas, pero
principalmente, o sea, no hay comida, algunos dicen, no la podemos... Pues esta es la idea de ese elemento que siempre está en la mesa, porque lo comemos todos los días, porque es nuestro hábito. ¿Es un hábito para ti comer el pan de Dios? ¿Comes todos los días? ¿O a veces haces un régimen de esos puestos, la carne contra el espíritu? Hoy al espíritu no va a comer y no le voy a dar de comer al espíritu. ¿Gobierna la carne? ¿Sabes lo que significa eso? Inmadurez, no madura. Un creyente carnal, no un creyente espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por supuesto, también es carne. Y eso, algunos de vosotros no sabéis vivir la vida sin carne. Algunos argentinos dicen, si no me pones carne, no hemos comido. Vale, de acuerdo. Un buen asado. Sí, es buena cosa. Sí, así es. Pero dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor de Hebreos, a esos que tenían quizás conocimiento, pero no lo estaban poniendo en práctica. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Cómo puede ser? Ya tienes 18 años, ya tienes 15 años y todavía te tiene que dar de mamar la mamá. No, hombre, eso no puede ser. Todavía te tienes que dar el biberón. Que no. Algunos espiritualmente son así. Ay, yo es que no he entendido eso. ¿Cristo vino a la tierra o se quedó en el cielo? ¿Cómo fue? A ver, la cruz, ¿para qué? No hacía falta la cruz. Entonces, ¿todavía tenéis necesidad de leche? Sí, podéis tomar leche, y de hecho algunos toman leche, pero ya deberíais de estar tomando alimentos sólidos. Dice, tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Estoy leyendo en Hebreos 5, versículo número 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, inmaduro. Pero el alimento sólido es para que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La madurez es ese discernimiento espiritual del Espíritu de Dios, bíblico, de la palabra de Dios, que me hace distinguir. Esto no está correcto, fuera. Esto sí que es correcto, me entrego al Señor. Y sabe distinguir entre lo carnal y lo espiritual, y decide lo espiritual por encima de lo carnal. Y sacrifica la carne cada día, como el apóstol Pablo mismo decía, que él cada día muero a mí mismo. Eso quería decir no a la carne. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Queréis ser mis discípulos? Pues entonces niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme. Eso dice el Señor. Seguirle no es, me da igual como sea. Seguirle es, niégate a ti mismo. Seguirle es, toma la cruz. Seguirle es, tú eres todo para mí. Palabras de Pedro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iré si no? Estoy perdido sin ti. No vale para nada lo que yo haga en este mundo. Carreras, trabajos, familia sin Cristo, todo perdido. Y esas son cosas que Dios entonces las pone en su lugar correcto, porque no le da igual a Dios la familia. ¿Lo entiendes? En la familia que estás, Dios quiere que esa familia tenga el orden correcto. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas, Dios las pone justo en su lugar. Caen exactamente donde deben de estar. Espero que vosotros aprendáis que esa carne es comer a Cristo. Que comer a Cristo es alimentarte de la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en Cristo tienes la bendición de Dios y la verdad de Dios para tu vida. Ahí lo tienes, ahí lo tienes.
Qué bendición tan grande ver cómo el Señor obra. A mí me encanta mucho, y yo sé que el tiempo se va, pero a mí me hablas de dulce y hay muchas cosas dulces, pero elige una, la miel. Que diga mi señora, voy al pueblo de mi hijo y hay un mielero, y lo he dicho bien, mielero, no. Y cada vez que voy, tarros de 1 kilo, 6, 8, me los traigo, miel de muchas clases, según las flores donde ponen las abejas. ¡Qué buena es! Pues la Biblia es mejor y más dulce que la miel. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo número 103. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. Así es. Más que la miel a mi boca. ¡Qué buena es la miel! Gloria a Dios. Ojalá que supiéramos sacar ese sabor tan agradable que tiene la palabra de Dios en el corazón y en el espíritu de cada uno de nosotros. Bueno, el creyente inmaduro vive de... Cuéntame una historia, no me cuentes doctrinas. Las doctrinas, eso es muy difícil, eso aburren. Me parece que hay mucha inmadurez. Me acuerdo de tener una persona que visitaba hace mucho tiempo. A mí me gustan las historias, pero las nuevas, las viejas ya me las sé todas. A ver si hoy cuentan una historia nueva. Yo decía, ¡qué inmadurez! La misma historia 1000 veces tiene lecciones deliciosas e importantes para cada corazón y cada alma que viene a Cristo. Recuerda que Cristo es una fuente inagotable de sabiduría. Inagotable. Él es infinito. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él es eterno. Así que verdaderamente espero que tu vida no sea tan inmadura. Dice en 1 Corintios, ahí en el capítulo 2, precisamente el versículo 6. 1 Corintios 2, 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios quiere a ti traerte junto a Él para que tú seas gloria para Él recibiendo de su gloria. ¡Qué bendición! Pero Dios dice, eso requiere amar a Dios, darle toda la importancia que Dios tiene en tu vida y, por supuesto, ponerle a Él en primer lugar en tu vida. Si Dios es aburrido para ti, si Dios realmente no tiene nada que enseñarte a ti, entonces no conoces a Dios. No sabes realmente lo que ha hecho Dios en tu vida. No entiendes realmente lo que le costaste a Dios. Se entregó por ti. No fue cualquier cosa. No sabes el daño que le hace tu apatía, tu indiferencia o tu rebeldía. Podría ser también. Así que es importante que en una iglesia se predique el evangelio a los perdidos, pero también debemos de interpretar bíblicamente el evangelio a los salvos. También el evangelio es para los salvos. ¿Sabéis que la carta a los romanos es una carta realmente que llama mucho la atención? Pablo escribía a los romanos para decirle a los romanos realmente qué es lo que había ocurrido en sus vidas, no para que fueran salvos, sino porque los llama santos. Dice, para que entendáis realmente la obra que Dios ha hecho en vuestra vida y que, comprendiéndola vosotros, sepáis testificarla y enseñarla a otros. Así que escribió para explicarles qué era realmente lo que involucraba la salvación de ellos. Así que era una explicación de las verdades profundas de Dios y de la manera de aplicarlas a la vida diariamente. Así que la primera cosa que vemos fue que
de la señal de inmadurez es que el cristiano no le da la importancia a la palabra de Dios, pero en segundo lugar no le da la importancia al amor de Dios. Y qué bueno es entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Leo solamente un versículo y acabo. Hebreos 10, 24. ¿Sabéis por qué nos reunimos? Porque queremos enseñar la importancia de este alimento y la importancia del amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y no dejaremos de exhortarnos una y otra vez. Dice en Hebreos capítulo número 10, versículo número 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No dejando de congregarnos. ¡Oh, ir a la iglesia! Cristo dijo, en cuanto a congregarse contigo, he aquí yo estoy todos los días contigo. El día que Cristo diga, no voy a acompañarte hoy, verás qué día te va a venir. Sin Cristo todo está perdido. Él es el dador de la vida. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que protege tu vida. Él es el que ha dado su vida para que tú tengas vida de verdad. Y Él está esperando que tu vida un día le honre y le glorifique en el compromiso que tienes con Él como esposa del Cordero. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, yo diría por mala costumbre. Una vez a la semana y si falla, esta semana no tiene nada. Bueno, yo no tengo que señalar a nadie, por supuesto. Pero Dios ve nuestros corazones. Dios ve realmente quién es primero en nuestra vida. Y asistir a la iglesia, hermanos, escucha, no significa que estás bien con el Señor. Pero si no quieres asistir a la iglesia, sí que significa que estás mal con el Señor. Y eso lo he dicho muchas veces. Que la iglesia se llene no significa que ya está el mundo salvado. No. La obra de Cristo en tu corazón es lo que te salva. No es la asistencia a los cultos. Pero si no quieres asistir a los cultos, a lo mejor también que no al Señor. Cuidado. Entonces. Así que cuán importante es, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, y esto es lo que estoy haciendo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir aquel día se acerca? El Señor viene por segunda vez y cuando Él venga, ¿dónde te va a encontrar? Domingo por la tarde. ¡Pues, Señor, no toca! Así que no me voy contigo, me quedo aquí en la tierra. Eso no quisiera nadie, ¿verdad? Dios te ama. Dios te salvó. Dios te proveyó la palabra de Dios y quiere que te proteja la palabra de Dios en tu vida y quiere enseñarte e instruirte con la palabra de Dios en tu vida. ¡Qué bueno! Él es mi ejemplo de proveer, proteger y, por supuesto, instruir en la palabra de Dios. Qué importante era para Pablo la familia en la iglesia. La familia en la iglesia. Sé un ejemplo para tu familia en la iglesia. Pero es que mi marido, pero es que mi hijo, ven a la iglesia, la familia eterna. Y enséñales, yo quiero que tú estés también con la familia eterna. Qué bendición que podamos gozarnos hoy del Señor y eternamente en el cielo con el Señor, tú y yo, marido, tú y yo, esposa, tú y yo, hijo. ¡Qué bendición tan grande! Para Pablo era tan importante que cuando eso se perdía, entraban en otras discusiones. Es que Pablo dice, es que Apolo dice, no, Cristo y su palabra y nada más. A Él, vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos,